nosotros, la sociedad. Bueno, pues a esta utopía yo digo que la podemos llamar rehumanización. El concepto de rehumanización, a mi modo de ver, tiene una larga trayectoria. Es cierto que es un concepto moderno, actualísimo. Yo lo encontré en la obra de Viktor Frankl, al menos no lo he encontrado en ningún otro autor, pero también es cierto que Frankl no lo desarrolló, posiblemente porque a Frankl, bueno, seguramente porque a Frankl no le hizo falta desarrollar el concepto. Ya digo yo en algún momento en alguno de mis libros, así nos dejó algo a los demás, a las generaciones posteriores en que investigar. Es decir, concretamente él maneja titula, más que porque el concepto no lo desarrolla, titula un apartado de su logoterapia, la psiquiatría rehumanizada. Pero digo que no entra en el concepto. Sin embargo, en sentido estricto, pero en un sentido difuso, encuentro que el concepto de rehumanización lo podemos ir viendo en una retrospectiva con bastante facilidad. Es verdad que está diluido y, por tanto, tenemos que emplear una hermenéutica adaptada al descubrimiento de esta realidad en otros autores, pero desde luego en el siglo XX no sería difícil encontrarnos con una pléyade de autores, empezando por los personalistas, por supuesto, Emmanuel Mounier a la cabeza, empezando por los personalistas, pero también por los pensadores existenciales, la filosofía existencialista, la filosofía dialógica, la filosofía personalista alemana, autores en los cuales encontramos difuso, digo, el concepto de rehumanización. Pero en esa retrospectiva echamos la vista atrás y en el siglo XIX nos encontramos con el gran maestro del siglo XX, que es Kierkegaard. Kierkegaard, indudablemente, que maneja desde el concepto de la relacionalidad o de la comunicación. Kierkegaard será el gran maestro, a mi modo de ver, precisamente por esto, porque va a trabajar la relación, la teoría de la comunicación, en definitiva, va a hacer hincapié en que somos seres relacionales, y él dirá en La enfermedad mortal: el hombre es una relación que se relaciona consigo mismo, y en tanto que se relaciona consigo mismo, se relaciona con el poder que le ha creado. Bueno, pues toda esa relacionalidad sería el sustrato que hace posible la rehumanización. Por tanto, encuentro en el concepto en la obra de Kierkegaard, encuentro estos ecos de la rehumanización. Y si venimos atrás, al 18, tenemos a Vico. El concepto, Vico maneja un concepto muy interesante que él lo aplica a la historia, que es el concepto de resurgimiento. Bueno, pues ese resurgir de la historia se puede perfectamente parangonar con el rehumanizarse del ser personal individual, o del ser singular, el ser que en definitiva, que vive como persona, es un ser que de alguna manera está en continuo resurgir de sus debilidades, en clave religiosa, en continuo resurgir, diríamos, de su pecado, redimido de su pecado, etcétera. Bueno, pues un siglo antes me encuentro con el famoso aforismo de las razones del corazón de Pascal, al que aludíamos al principio. Y por tanto, desde ahí conectamos con toda la temática de el pensar con el corazón, la temática del amor, en definitiva, que es una temática transversal a la historia de la humanidad. Por supuesto, en nuestra tradición, pues no hace falta irse muy lejos y remontarnos hasta los comienzos de la filosofía,
para ver los ecos de las razones del corazón. Y bueno, y en la Edad Media, pues también los grandes humanistas del Renacimiento, Erasmo, Tomás Moro, incluso aquí yo citaría a Dante Alighieri, la Divina Comedia, es un canto rehumanizador por excelencia, donde los haya. Y antes el concepto de relación en la escuela de San Víctor, en Ricardo de San Víctor. Este es un autor medieval que ya, yo creo que es el primer autor que enfatiza el concepto de relación desde Aristóteles. Es decir, ya concretamente en el De Trinitate, Víctor de San Víctor utilizará el concepto de relación para referirse a las personas divinas. Bueno, pues ese concepto será el que después enganche con Kierkegaard, etcétera. Y por supuesto, al comienzo de la Edad Media, pues la Ciudad de Dios de San Agustín, esa obra tan influyente durante todo un milenio, la obra que construyó la civilización europea, en definitiva, la obra de cabecera de papas y de reyes. En la Ciudad de Dios encuentro pues esa dinámica, ahora sí, de la historia, esa dialéctica de la historia, en palabras también de San Agustín, de las dos ciudades, esas dos ciudades que hicieron dos tipos de hombres. Es decir, pues, de alguna manera esta es nuestra lucha, pasar de un hombre egoísta, del ideal, de la ideología del egoísmo, en definitiva, que nos ha conducido en gran medida en todos los procesos de deshumanización, y pasar al ideal de la unidad, que es, en definitiva, el que ha aportado a la humanidad siempre los grandes avances o los avances más humanos. Bueno, pues desde San Agustín nos remontamos a los umbrales de la filosofía en Grecia y alcanzamos a Platón, alcanzamos a Sócrates. Platón pone en boca de Sócrates la frase de yo soy un ignorante de casi todo, excepto de la naturaleza del amor. Esto lo dice Sócrates en el banquete. Pues bien, esa naturaleza del amor, que entroncaría con las razones del corazón de Pascal y con la fuerza que mueve al sol y las estrellas de la Divina Comedia de Dante, etcétera, es el ideal de la rehumanización de todos los tiempos. Y desde ahí me remonto al conócete a ti mismo, atribuido a los 7 sabios, a los fundadores del pensamiento occidental. Ese conócete a ti mismo en un imperativo ético actual, yo diría, rehumanízate a ti mismo. Bueno, pues apoyado en los hombros de estos gigantes, mi propuesta, humilde propuesta, utópica propuesta en estos momentos que nos toca vivir de la historia tan apasionantes como pueda ser la superación de esta pandemia que nos afecta y que nos acecha, porque no sabemos cuándo va a terminar. Pues apoyado en estos gigantes, mi propuesta utópica sería transfigurar las ciencias humanas tradicionales, esas ciencias humanas que arrancan a comienzos del 18 con Augusto Comte y que de alguna manera son las ciencias humanas que han llegado hasta el presente o que llegan hasta nosotros. Pues transformar esas ciencias humanas en ciencias de la persona. Y aquí nos apoyamos en todo el bagaje rehumanizador del personalismo y de todos los autores personalistas, desde la singularidad de tantos pensadores personalistas, porque si algo nos diferencia a los autores personalistas es nuestra yoidad, en el sentido más apropiado, más etimológico, pero también más técnico, desde el punto de vista filosófico. Es decir, cada autor, y me refiero, por ejemplo, a los autores actuales, vivos, personalistas, somos en definitiva, autores que ponemos
a la persona en la centralidad de nuestras investigaciones, en la centralidad de nuestras acciones, y por tanto, de alguna manera amplia, abarcaríamos a tantos autores avant la lettre, aunque no lo sepan ni siquiera los propios autores. Bueno, pues de un tiempo a esta parte yo vengo hablando de ciencias de la persona, es decir, abandonar o revisar, mejor dicho, revisar las tradicionales ciencias humanas, empezando por la filosofía, la antropología, pasando por la psicología, la educación, la sociología, la historia, etcétera, las grandes ciencias humanas, revisarlas desde esta clave de reconversión o de rehumanización. Miren, hace ahora aproximadamente un siglo, Husserl, a mi modo de ver, el pensador más genial de todo el siglo XX, revisando la fenomenología, es decir, al final de su obra, al final de su vida, en los años 30, cuando él dicta las conferencias, estamos en el periodo de entreguerras, ha pasado la Primera Guerra Mundial y Husserl, que es una atalaya, está previendo que no se corrige el ser humano, que comete los mismos errores. Está previendo una Segunda Guerra Mundial que él no vio por poco. Y bueno, pues en esos años pronuncia una conferencia que será célebre, luego se publicará póstumamente, La crisis de las ciencias europeas. Bueno, pues bien, ahí dice Husserl, como las ciencias europeas han tomado como modelo paradigmático, como metodología única, lo que hizo el positivismo, es decir, la objetividad. Y claro, cuando la objetividad en el sentido más científico puro, por cierto que Husserl era un gran matemático, y claro, esa objetividad se identifica sobre todo con la abstracción, con la pura abstracción, con la abstracción matemática. Pues bien, cuando Husserl revisa el Lebenswelt, el mundo de vida, es decir, lo que después dirán, lo que dirá Dilthey, lo que dirá Ortega, mi vida personal, no la vida en abstracto, sino mi vida. Cuando Husserl revisa ese Lebenswelt, se da cuenta de que el científico de su época ha abandonado la subjetividad. Se ha quedado con la objetividad, pero claro, eso no da respuesta a los grandes interrogantes, eso no da respuesta a las grandes necesidades humanas. Y él concluye, es decir, él pasa revista a toda la fenomenología y concluye a partir del Lebenswelt, el mundo de vida, Husserl concluye en definitiva en que el ser humano tiene que volver a hacer una nueva ciencia que cuente con la subjetividad, es decir, que cuente con la singularidad del ser humano que hace la ciencia. Bueno, y Jaspers, en Origen y Meta de la Historia, pues llama a su época la época técnico-científica, caracterizada por unas técnicas. Jaspers ya escribe esta obra desde el año 49, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, sigue dándole vueltas. Pero fíjense, fueron los mismos científicos los que se dieron cuenta en este momento de la historia, en el momento de la Segunda Guerra Mundial. Estoy pensando en premios Nobel como Otto Hahn, Nobel de Química. Este es el descubridor de la fisión del átomo de uranio, el que hizo posible lo que después se convirtió en la bomba atómica. O Heisenberg, Nobel de Física. Estos autores se dieron cuenta precisamente de que y estos padecieron en sus propias carnes en los campos de confinación. Claro, ellos se dieron cuenta y advirtieron a la humanidad de los peligros del mal uso de sus descubrimientos científicos. Y el afán diríamos, de dominio
el afán de abstracción del que hablaba Gabriel Marcel. Gabriel Marcel dirá en una época de crítica de Tierra de Hombres, en el año 1951, en el epicentro del siglo XX, dirá: el afán de abstracción es el causante de las guerras. El espíritu de abstracción es el causante de las guerras. Se refería a esto a lo que aludíamos hace un momento respecto de Husserl. Es decir, no podemos seguir haciendo ciencias abstractas como si el ser humano que hay detrás de esa ciencia fuese una entelequia, cuando justamente es al revés. Bueno, pues en definitiva, ello me lleva a hablar de un personalismo rehumanizador, de un personalismo ético rehumanizador. Bueno, no tengo tiempo de enumerar a un buen elenco de autores personalistas, por supuesto, entre los cuales me honro de estar acompañados en esta tarde, en el día de hoy. Digo, lo propio de esta filosofía personalista de vida sería una visión del mundo y de las personas idealista y realista a la vez. Quijotesca, si se quiere. Permítanme esta referencia a mi paisaje del alma, una utopía vital quijotesca, como dice un autor español actual, Fernando Carratalá. Una filosofía que busca armonizar el ideal en lo real y lo real en lo ideal. Seguimos con Platón, si quieren, y por ahí podemos conversar también, y voy terminando ya para dar paso al conversatorio. Si quieren, seguimos con Platón. Una utopía que es personalista porque siempre prioriza a la persona, histórica, temporal, espacial. Siempre prioriza a la persona frente a su objeto, frente a su problema, se llame guerra, se llame adicciones, se llame coronavirus. Siempre prioriza a la persona. Y claro, una ciencia que siempre prioriza a la persona tiene que ser consecuente con este principio, y esto nos compromete. Esta es la cuestión. El compromiso. El compromiso del que nos hablaba Mounier y del que nos hablaron todos los humanistas a lo largo de la historia. Bueno, pues yo termino todo esto que así un poco atropelladamente les he ido contando. No es más que un recopilatorio de lo que he venido trabajando y recogiendo en estas escuelas de rehumanización, como son las comunidades terapéuticas rehumanizadoras, así las llamo yo, desde hace ya casi 3 décadas. Lugares que no son sino comunidades hermanas de gentes que se cuidan a sí mismas cuidando a los demás. El gran tema del cuidado, que es un tema al que nos convoca la humanidad actual, la vulnerabilidad actual, poner en valor ese cuidado mutuo como tantos pensadores están haciendo en este momento. Si toda acción deshumanizadora pertenece a eso que Viktor Frankl llamaba el estado subhumano de la existencia, digo, si toda acción pertenece a ese estado de vida, toda acción deshumanizadora, evidentemente toda acción violenta, etcétera, digo, la acción rehumanizadora se dirige a ayudar a cambiar los pensamientos y los comportamientos de la persona hacia el encuentro consigo misma y con los demás. En una palabra, al descubrimiento del ideal de la unidad en su vida. Mi propuesta ética pasa por una rehumanización de la sociedad a gran escala, basada en unas ciencias de la persona y para las personas, es decir, unas ciencias que apliquen sus descubrimientos de forma rehumanizadora, de forma personalista y rehumanizadora, y desde la situación de pandemia actual que nos azota, concluyo estas 3 cosas. Primera, que las metodologías de las ciencias humanas actuales o tradicionales son insuficientes para rehumanizarnos como personas, a menos que las convirtamos en ciencias de la persona. Segunda,
que el principal reto de los gobiernos responsables es llevar a cabo una rehumanización globalizada, porque este mundo ya es un mundo globalizado que ha venido para quedarse, mediante la creación de las condiciones materiales y espirituales donde en adelante nadie se sienta excluido ni marginado, ni se ignore su dignidad. Y en definitiva, que un mundo, y tercera, concluyo que un mundo mejor es posible porque es posible una persona nueva. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí, por su atención, y creo que ahora devolvemos la conexión a Bonn, a Alemania, donde allí se encuentra nuestro conductor, el profesor Martín Grassi. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por tu exposición tan rica en esa admirada lectura histórica que has hecho, tratando de rastrear en nuestra tradición occidental esta categoría de rehumanización, y después también por animarte a plantear vos mismo, ¿no? En qué consistiría esta categoría de rehumanización y cómo se aplica en concreto a las ciencias humanas, ¿no? Y cómo puede transfigurarlas de alguna manera. Así que te agradecemos muchísimo, José Luis. Muy interesante lo que nos has compartido. Creo que has tocado muchos temas. Has de alguna manera pasado por muchos conceptos y estoy seguro que va a haber muchas preguntas. La primera pregunta que se me ocurre es cómo voy a hacer yo como para darles la palabra a los demás. Una cuestión muy técnica, pero eso sí ya que no sé. Quizás lo que podamos hacer es por el chat que alguien diga si quiere hacer una pregunta y bueno, y ahí nos vamos turnando, porque ¿les parece? ¿Sí, Javi? ¿Te parece bien? Muy bien. Bueno. ¿A alguien le gustaría hacer una primera pregunta? Obviamente esto no tiene que ser simplemente preguntas, pueden ser comentarios, reflexiones, observaciones. Sí, conversatorio. Exacto. Bien, dale, Fran, vamos con vos. Sí, ahí anoté, ahí muy interesante. Primero, gracias, José Luis, por todo el recorrido. Coincido mucho en esta impronta de la mirada de la persona, como uno tiene como una gran tradición detrás, que es necesario también remontar y rescatar. Y me pregunto cómo hacerlo. Lo digo yo desde Argentina, pero digo, es también una pregunta sobre todo para los que están del otro lado del Atlántico, en una Europa que se reconstruye sin sus raíces cristianas y con una cuestión demográfica en la que puede darse de acá un par de décadas una reconfiguración demográfica que probablemente, no necesariamente, pero probablemente lleve a una reconfiguración social, jurídica, ética. ¿Cómo hacerlo en este contexto, ¿no? En el que culturalmente, o al menos jurídicamente, la Unión Europea no reconoce su raíces cristianas y con una sociedad que está con muchos cambios desde lo demográfico? Bueno, ¿habrá alguna idea que complemente tu planteamiento? A ver, yo creo que el momento actual es un momento oportuno para llevar a cabo en definitiva, el ideal de la unidad que siempre ha tenido. El ideal de la unidad se contrapone al ideal del egoísmo, a la ideología del egoísmo, digo yo. Y esta dinámica, pues es una dialéctica que ha movido siempre la historia. Y en este momento, y la humanidad ha remontado siempre que han aparecido hombres, mujeres, sistemas, instituciones que han apuntado hacia el ideal de la humanidad, al ideal de la unidad. Y entonces
no atisbo otra salida de futuro que no sea volver al ideal de la unidad. Y claro, todo esto se concreta en políticas económicas, todo esto se concreta en políticas educativas, qué sé yo, en todo tipo de políticas. En políticas económicas, claro, no podemos volver al capitalismo salvaje del siglo XX, pero tampoco podemos volver al eterno progreso un tanto ingenuo del siglo XIX, como que si el desarrollo fuese un progreso ininterrumpido sin más. No, tenemos que redefinir el progreso. Esto lo advertía muy bien el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Tenemos que redefinir el progreso. Bueno, pues porque hemos visto que el progreso mal entendido nos ha llevado a donde nos ha llevado. Pero es que, claro, ahora con la pandemia que nos ha puesto contra la espada y la pared a toda la humanidad, que estamos recluidos en nuestras casas, no se me ocurre, no atisbo ninguna posible salida a esta situación como no sea volvernos a unir. Y la pandemia, de hecho, ha dejado ya grandes titulares de unidad. Hemos visto en la prensa internacional, hemos visto ejemplos heroicos de gente que se ha dejado la vida literalmente por ayudar a los demás. Y no me refiero solo a las personas del servicio sanitario, me refiero también al personal de servicios esenciales que han dado lo mejor de sí mismos, etcétera. Ese es el ideal de la unidad. Y claro, desde ese enfoque yo creo que no tenemos más remedio que la solidaridad. Claro, a gran escala lo que sería como diríamos, las decisiones intergubernamentales, las decisiones de Naciones Unidas, por poner la entidad paradigmática más intergubernamental. A gran escala estamos viendo cómo desde Naciones Unidas el secretario actual, Antonio Guterres, está proponiendo justamente esto, ¿no? La idea de la internacionalización de los recursos técnicos sobre todo en el medio ambiente, sobre todo para mejorar el medio ambiente. Y claro, es posible rehumanizar el mundo. Y todo esto es posible. Entonces, desde la macroeconomía también, a la microeconomía, al óvulo, ¿cómo se dice? A la moneda de la viuda, al óvulo de la viuda. Es decir, el ideal de la unidad nos afecta a todos. Bueno, es una primera respuesta que se me ocurre así a bote pronto a tu inquietud. Muchas gracias. Acá Luis Fernando Fernández pedía la palabra. Luis, si querés. Sí, hola. Un saludo a todos. Gracias, Martín. José Luis, me encanta verte. Gracias por la invitación. Creo que estamos de España, Alemania, Argentina. Magnífico. Desde aquí nos hemos sumado varios profesores. Mira, mientras José Luis hablaba, a mí se me ocurría pensar lo siguiente. Yo creo que lo que nos está sucediendo en este momento con la pandemia significa para nosotros una oportunidad, pero también un compromiso moral e intelectual muy importante. Me refiero a los que cultivamos el personalismo. Porque yo creo que en este momento, con coloquios como este, con las publicaciones que podamos hacer, con el direccionamiento que le podamos dar a nuestros cursos, tendríamos que invitar a discernir, a distinguir entre lo esencial y lo accidental, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que tal y como llevábamos las cosas en el mundo prepandemia, no íbamos por buen camino.
creo que tendríamos que volver a valorar mucho más a las personas que a las cosas, y entonces aquí pienso en esa distinción tan importante entre el qué y el quién, entre el algo y el alguien. Entonces, hacer que nuestros alumnos, que la gente que nos rodea, pues hombre, también se meta muy en la cabeza esa distinción, ese valor absoluto de la persona, esa dignidad. Y pensaba también en el Papa Francisco cuando en la Laudato Si nos habla de lograr esos 4 equilibrios, con uno mismo, con los otros, con el mundo y con Dios. Yo creo que este sería un buen momento para encontrarnos, para lograr esos 4 equilibrios. Y termino haciendo alusión a un filósofo catalán que posiblemente ustedes conocerán, dedicado a él en estos momentos, es Josep María Esquirol. Él habla mucho de volver a, mejor dicho, de redescubrir lo próximo, lo cercano, lo hogareño, lo íntimo. Entonces, claro, en momentos de confinamiento, yo no sé, Argentina cómo, pero en Colombia estamos confinados, incluso con toque de queda. Aquí mismo, en la unidad en la que yo vivo, pues ya son 12 las personas contagiadas y a uno le da hasta temor subirse al ascensor. Entonces estamos mañana, tarde en la casa. Entonces es un momento para redescubrir lo cercano, el valor de las pequeñas cosas. Y yo creo que el personalismo tiene claves de interpretación muy interesantes para en ese descubrimiento y sobre todo para iluminar la vida de los demás, porque seguramente a ustedes también les habrá pasado, pero yo tengo amigos, conocidos, compañeros que no la están pasando bien por diversos motivos, o porque se han quedado sin trabajo, o porque viven solos, o porque no llevan bien el confinamiento, o porque no tienen una vida interior que les sirva de sustento. Y el personalismo yo creo que nos sirve para todo esto. Termino diciendo que por aquí anda también la doctora Silvia Gaviria. Ella es psiquiatra y de pronto podría enriquecer un poquito la conversación. Muchas gracias y un abrazo a todos y ojalá que nos sigamos encontrando. Muchas gracias, Luis Fernando. Me alegra mucho escucharte. Muchas gracias, Luis Fernando. Guillermo Barber, también miembro del Instituto de Buenos Aires, le gustaría hacer una pregunta. Guillo, te dejo. Sí, ¿qué tal? José Luis y a todos. Tenía una pregunta que es sobre el ideal de unidad, que creo que es el dos centro de micrófonos. la... Sí. Ahora. ¿Alguien tiene activado el micrófono? Ahora. Ahí está. Sí, una pregunta sobre el ideal de unidad, que quizás creo que es dentro de tu propuesta. Y yo pensaba, ¿hasta qué punto no puede ser el ideal de unidad también una herramienta de manipulación o de poder deshumanizado? Pienso en todos los totalitarismos y todos han sido guiados por un ideal de unidad, en el que uno, de alguna forma, se ponía a disposición del todo y había que estar todos unidos y lo principal es que todos éramos uno. Y quizá uno dejaba de lado sus principios, sus valores o ciertas diferencias personales individualísimas de cada uno en pos de una unidad general. Pienso sobre todo hoy en que los medios de comunicación son tan importantes y los gobiernos tienen también tanto poder respecto a la comunicación, que a veces los eslóganes de hay que estar unidos, vamos todos juntos, o no es momento de divisiones, pueden ser propuestos desde poder como una forma de comprometernos a nosotros a seguirlos, a los que ya definieron cuál era el camino. Entonces, si viene la ONU o viene la Organización Mundial de la Salud y dice, muchachos, hay que estar todos unidos, vamos por acá, de alguna forma yo me veo obligado a seguirlos en pos de la unidad y elimino cualquier posibilidad de disidencia o de crítica o de cuestionamiento. Muy oportuna, Guillermo, tu intervención. A ver, porque me da pie a perfilar un poco la respuesta. Claro, yo yo contrapongo el ideal de la unidad a la ideología del egoísmo. Y entonces me muevo en ese nivel. Es decir,
el diagnóstico sería: la humanidad actual, la actuación de la humanidad actual nos ha llevado hasta ahora, nos ha llevado hasta aquí. Toda la deshumanización, hemos enumerado algunos aspectos de la deshumanización antes, toda la deshumanización responde a la ideología egoísta. Por tanto, si queremos pasar de la deshumanización a la rehumanización, tenemos que cambiar la ideología egoísta por el ideal de la unidad. A este nivel es al que yo me refería. Pero claro, tú tienes razón cuando no podemos dejar de ser críticos, ¿verdad?, dentro de la unidad, para no perder nuestra identidad como personas singulares. Bueno, es la tarea, ¿verdad?, de siempre, es la tarea del ser humano de siempre. Aspirar, en definitiva, a un mundo mejor pasa indudablemente por acciones generosas. Y las acciones generosas, insisto, tienen mucho que ver con dejar una parte de mi yo en el yo de los demás. Ese es el ideal de la unidad al que yo me refiero. Pero está muy bien tu precisión, porque siempre hay que salvaguardar a la persona singular, porque si no caeríamos en esa abstracción que denunciaron los precisamente está muy bien visto, las ideologías totalitaristas se apoyarían después en esa unidad desde la abstracción. Es decir, lo que aporta justamente la filosofía personalista es la unidad en la singularidad. Es decir, sin dejar de ser yo, sin dejar de ser yo mismo, mi persona histórica, paso a formar parte de una humanidad como ideal. Una humanidad que construyo yo, que soy parte de esa humanidad. Bueno, Guillermo, no sé si te he ampliado un poco tu reflexión. Sí, muchas gracias. Y siguiendo ahora con las intervenciones, Víctor Fiorino quería hacer una intervención. Víctor, te escuchamos. Gracias. Un saludo muy especial a cada uno y especialmente a José Luis. La brevísima intervención tiene que ver con destacar la singularidad de la propuesta de la utopía rehumanizadora. Esa utopía rehumanizadora, me gustaría un comentario muy breve de José Luis. ¿Cuál es su núcleo diferenciador de las utopías del Estado, relacionado un poco con la anterior intervención, esa utopía del igualitarismo del Estado o la utopía del mercado, esa utopía que enfatiza la individualidad y el consumo? Es decir, ¿cuál es el rasgo diferenciador de la utopía rehumanizadora frente a estas utopías abstractas del Estado y del mercado? ¿Y cuál sería entonces el rol de la persona en esta nueva utopía? Bueno, muchas gracias, querido Víctor. Lo primero que tengo que decirte es que te agradezco mucho que estés presente, porque tú sí que respondes al ideal de la utopía, de la bilocación, porque sé que estás en otro conversatorio en Bogotá, ¿verdad? Bueno, el ideal el hecho diferenciador. A ver, las utopías tradicionales, pensamos por ejemplo en la utopía de Platón, es la utopía de una sociedad, de un Estado mejor, es decir, de un gobierno, de una polis mejor, de una ciudad mejor,
gobernada de una manera utópica o ideal como él la plantea. En definitiva, las utopías históricas, en general todas las utopías, tienden a esto, al ideal de un Estado mejor, de una gobernanza mejor, de un gobierno mejor. Una utopía rehumanizadora, yo creo que, y ahí estaría el hecho diferencial, es un poco sutil, pero yo creo que ahí está. Una utopía rehumanizadora no tanto pone el énfasis en el ideal de una gobernanza mejor, que también es obvio, pero sobre todo pone el énfasis en una gobernanza de uno mismo mejor. Esta es la idea. Es decir, de ciudadanos mejores, ciudadanos singulares. Y esto es lo que entronca con el núcleo duro del personalismo, es decir, la centralidad de la persona. Porque si no, de alguna manera, si siguiésemos esperando a un ideal donde un Estado ideal, es decir, donde unos gobernantes ideales, donde unas autoridades internacionales ideales en la ONU nos digan cómo tenemos que actuar, etcétera, perderíamos. Y en eso estaba muy bien enfocada la intervención de Guillermo anteriormente. Perderíamos nuestra personalidad de alguna manera o nuestra identidad. Y justamente lo que proponemos los humanistas personalistas actuales, es decir, todos los intelectuales que caemos bajo el paraguas de la humanidad, lo que en definitiva aspiramos es no a un mundo mejor abstracto, sino a una persona mejor, que es la que va a hacer un mundo mejor. Algo así, es decir, decía Paulo Freire, el gran pedagogo brasileño, que la educación no cambia el mundo, la educación cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Pues estoy totalmente de acuerdo. Es decir, el ideal de la rehumanización, en definitiva, es un ideal que nos convoca a todos, no a la humanidad en abstracto, sino a la humanidad concreta, es decir, a ti, mi querido Víctor, y a mí. Como decía muy bien antes Luis Fernando Fernández Ochoa, a quien mando también un gran abrazo, el decano de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Bolivariana de Medellín. Eso nos decía Luis Fernando. Apuntamos a las personas, y el personalismo tiene tanto que aportar ahora precisamente por la singularidad, no por la concreción en la persona y no en la humanidad en abstracto. Muchas gracias. Ahora también Gabriela Robesi, si querés compartirnos el aporte sobre el ideal de una humanidad, te escuchamos. Parece que perdió la conexión. Gabriela. ¿Ahora? ¿Hola? Sí, ahora. Bueno, yo quería hacerle un regalo a José Luis en agradecimiento. Tal vez él conozca este libro de Víctor Frank, que se llama Lo que no está escrito en mis libros, que es acerca de algunas memorias que él tiene. Y demostrando este valor de la unidad como ser personal, él que se definía como un intelectual, también se definía como un sentimental. Y él cuenta que a los 15 años escribió este poema, que es muy cortito, se lo leo, José Luis, si ya lo conoce, bueno, nomás que se lo vuelvo a regalar. Del ser y de la vida tuve un sueño. 2 estrellas vi flotar en el espacio. Ellas deseaban ser juntas una. Este querer se convirtió en pérdida del brillo. Debían empequeñecerse, mas de lejos vi que ambas se convertían en una estrella única.
Y más adelante, cuando habla acerca digamos, del sentido, del metasentido, Víctor Frank, y ahí me gustaría que usted se explaye un poquito acerca de este punto, dice, esto significa que todo lo que a uno le acontece debe tener algún fin último, o sea, un metasentido. Mas este metasentido no se puede conocer, solo se puede creer en él. Caramba. Ya decíamos antes que Víctor Frankl no le hizo falta desarrollar el concepto de rehumanización, porque bastante nos dejó con el legado que nos dejó. Claro, es un paradigma de humanista, de una obra humanista por excelencia, la que este hombre lleva a cabo, ¿verdad? Entiendo yo que él se refiere con ese metasentido al sentido noético, al sentido espiritual que nos acompaña a todos los seres humanos, que está ahí, que traemos al presente con más o menos intensidad en función de nuestra vivencia, pero que indudablemente para muchas personas en las horas difíciles, en las horas más oscuras, como puedan ser estas de la pandemia, para muchas personas es el último reducto al que acogerse para salir adelante. Y ese reducto es sagrado, ¿eh? De manera que en eso pues confluimos con todos los grandes maestros del espíritu a lo largo de la historia, ¿eh? Y el personalismo indudablemente se pone en disposición se alinea con todos los grandes autores como Víctor Frankl que hacen referencia a esa capacidad que es universal, que tenemos todos los seres humanos, pero que también enferma, dice Víctor Frankl, si no la cultivamos. No solo enferma la psique, dice Frankl, sino que enferma también el espíritu. Por tanto, estamos llamados a cuidar el espíritu. Esto entronca muy bien con la idea del cuidado de la casa común. Es decir, quizá el cuidado de la casa común empezaría por el cuidado de nosotros mismos en este sentido espiritual o no ético. No solo para que no enferme, sino para que tengamos a nuestra disposición esas herramientas de humanidad que en definitiva es lo mejor que podemos aportar a nuestras sociedades. De manera que muchas gracias, Gabriela, por este regalo que desconocía, este poema tan lindo de Víctor Frankl. Y hablando a propósito de las estrellas y estando en Argentina, sí que me acuerdo de este poeta de ustedes que dice: amarra tu carro a una estrella. ¿Cómo se llama este poeta? No recuerdo ahora el nombre. Amarra tu carro a una estrella y lucha por el ideal o algo así. Bueno, esta es una idea de Leonardo da Vinci, ¿eh? También hay que decirlo. Leonardo da Vinci es un cultivador del espíritu. Vean. Es decir que, a ver, la humanidad sale adelante, diríamos, por la genialidad de los cultivadores del espíritu. Es un paradigma Leonardo da Vinci, pero miren, de repente recuerdo esto. Él decía, ata tu carro a una estrella, porque Leonardo da Vinci vivía más mirando al cielo que al suelo, y por eso hizo las genialidades que hizo. Estamos hablando de un gran humanista del Renacimiento, pero si llevan este esquema a los grandes hombres de la humanidad y vienen a Nelson Mandela y vuelven para atrás a, yo que sé, empezando por Platón, es que todos coinciden en este cultivo del espíritu, de manera que me ha encantado ese poema, Gabriela, de Víctor Frankl. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ya vamos a ir
finalizando con los últimos comentarios y preguntas, así no le robamos más tiempo a José Luis y a todos ustedes. Jesús Cifuentes tenía una pregunta para hacer. Jesús. Muchas gracias, Martín. Profesor José Luis, muchísimas gracias. También vengo de la UPB, gracias a la invitación del decano, Luis Fernando Fernández. De hecho, cuando hablaban del valor de la unidad, fue inevitable recordar un texto que me marcó mucho ahorita en medio de esta cuarentena, que conocí por accidente, de Martin Buber, que se llama El Camino del Hombre, según las enseñanzas del hasidismo, porque él dice que el punto de Arquímedes bajo el cual yo puedo soportar o levantar el mundo es la transformación de mí mismo. Es una enseñanza preciosa precisamente para entender esa necesidad de transformarnos. Pero tenía una pregunta, y es que para mí siempre que hablan de unidad y de mundo común, es inevitable pensar en Kant. ¿Y hasta qué punto podríamos pensar esa unidad asociada también a una ciudadanía cosmopolita? ¿O el concepto de ciudadanía ya nos destruye el concepto de persona como tal? Porque no la, digamos así, ya la compromete en otro adjetivo llamado ciudadanía. ¿O efectivamente sí podemos hablar de una relación con ella? Muchas gracias, profesor. Bueno, muchas gracias, Jesús. También me parece muy oportuna e interesante la cuestión. A ver, hasta donde yo sé interpretar el mundo cosmopolita de Kant, claro, Kant habla de hacia una paz perpetua, hacia la búsqueda de una paz perpetua. Él dice que el mundo no progresa ni regresa. El mundo está en una especie de estancamiento, creo que dice así, hacia la paz perpetua. Pero en definitiva, él piensa en una sociedad cosmopolita de valores universales, por supuesto, pero a mí me parece que Kant se queda corto, o por lo menos los desarrollos posteriores a la visión kantiana no derrotaron tampoco por el sentido original cosmopolita kantiano, más bien derrotaron por los totalitarismos. Es decir, que no es ese no es el ideal de Kant, el ideal de ciudadano cosmopolita. Y en definitiva, somos ciudadanos del mundo. Esto yo creo que lo podemos asumir perfectamente todos, y en eso le damos la razón a Kant. Ahora, cuando Kant habla de ese cosmopolitismo en el sentido de una búsqueda utópica de la paz, aquí utópica, yo quisiera decir de una ensoñación de la paz, es decir, de un mundo que nunca adviene, que nunca acaba de llegar. Esta sería un poco la idea de Kant. Y yo creo que desde un humanismo personalista, desde un humanismo cristiano, por supuesto, o trascendente, si quieren, en el sentido más universal, desde ese humanismo no tanto soñamos con una paz perpetua que nunca acaba de llegar, sino con poner en marcha acciones concretas que nos lleven a la paz. Algo así. Es lo que yo le diría, pero es muy oportuno, sí, porque Kant es un referente para toda la modernidad, pero en el nombre de Kant se han desarrollado acontecimientos que estoy seguro que no son en el sentido en el que Kant los pensó, como por ejemplo el cosmopolitismo. Es decir, tal y como yo entiendo el cosmopolitismo de Kant, es un cosmopolitismo mucho más humano que los desarrollos posteriores de los totalitarismos que se han hecho eco de Kant. Es decir, porque si no se reivindica a Kant desde los totalitarismos, no pasaría nada, pero es que se le reivindica. Y esto es lo que justamente creo yo que el personalismo humanista puede perfectamente desmontar. Algo así. Muchas gracias, profesor.
Muchas gracias, Jesús, también por la intervención. Yo me animo a también hacer algún comentario pequeño. El primero, y un poco también sumándome a la discusión del cosmopolitismo, me resulta muy interesante que el concepto de cosmopolitismo en realidad nace con Diógenes y con el cinismo, ¿no? Y que era una manera en realidad de tomar distancia respecto a la sujeción de toda persona al orden jurídico y político. Y en última instancia todos somos iguales ante la naturaleza, ¿no? Ante el mundo. En ese sentido somos ciudadanos del mundo. Y eso es un poco también lo que fundamenta la libertad de los cínicos, ¿no? Aquellos que no están sujetos a nada, en última instancia. Pero es interesante que después fue tomada por el estoicismo, esta idea del cosmopolitismo, y también empezó a entroncarse con la idea de una ley natural que iba de la mano con la idea de un imperio, ¿no? Con esta oikumene. Y ahí entonces de alguna manera el cosmopolitismo se empieza a hacer jurídico. Y ahí creo que el concepto de persona quedó un poco, como por ahí me parece que decía Jesús recién, un poco atado a esa judicialización, ¿no? de la persona humana, que se pasó a ser meramente una cuestión jurídica. Entonces es interesante lo que decía José Luis, porque de alguna manera podríamos tener dos tipos de cosmopolitismo. Uno, más bien totalitario, que se entroncaría un poco con la pregunta de Guillermo, un cosmopolitismo que se fundamenta sobre la idea de que todo el cosmos es una gran ciudad, pero al modo de un imperio, entonces que hay un único poder que regula y juzga sobre todos los individuos o singularidades. Hubo otro tipo de cosmopolitismo, que es un cosmopolitismo donde esa especie de sujeción de la persona a lo político o a lo jurídico no es absoluta, sino al revés, ¿no? Justamente el cosmopolitismo alude a esa especie de reserva de lo personal respecto al orden de lo jurídico-político. Entonces habría, ¿no?, como una especie de doble vertiente del cosmopolitismo que sería muy interesante volver a repensar. Sobre todo porque Kant además lo toma desde los estoicos, ¿no? Y sin embargo su mirada es más bien ética que política. Entonces ahí se ve que hay un juego para volver a repensar entre lo ético y lo político en la noción de cosmopolitismo. Y yo lo que te quería... perdón, José Luis, sí. No, que hoy hablamos de globalización. Ya. Es decir, y estamos inmersos en una globalización de la economía que somos más interdependientes que nunca. Y yo creo que esto es bueno, en el sentido de que, claro, lo que hace falta es eso, el que pongamos una mirada ética en esta nueva economía, una economía rehumanizadora que llamo yo en mi utopía. Pero sería hoy pienso yo el equivalente al cosmopolitismo la globalización. Y José Luis, a mí me gustaría hacerte también una pregunta y observación que tiene que ver con tu enorme capacidad también de entrar en diálogo con otras disciplinas, ¿no? Es decir, vos sos doctor en filosofía, profesor en filosofía, pero no tenés ningún problema en traer al diálogo a Viktor Frankl o a traer a la mesa a Comte, pero no tanto como filósofo, sino también como sociólogo. Es decir, en tus libros siempre tenés un diálogo muy fructífero con las diferentes disciplinas. Y esto me hace pensar también en tu idea de unidad y de egoísmo, pero ya no aplicada a cada una de las personas humanas, sino a cada una de las disciplinas como tales, ¿no? Me da la sensación que vos también, tu personalismo, tiene que ver con un ideal de generosidad y de unidad, que es también respecto a las disciplinas, ¿no? Como una especie de unidad transdisciplinar. Es decir, no podemos llevar adelante un personalismo sin convocar a todas las disciplinas, ¿no?, a la mesa del diálogo. Pero vos quizás nos puedas decir algo al respecto de tu trabajo, ¿no?, en esta interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, no sé cómo la llamas. Bueno, Martín, te agradezco mucho tu generosa percepción de mi capacidad, que no es para tanto, evidentemente,
pero sí estoy de acuerdo contigo en que tenemos que traer al diálogo común a todas las ciencias humanas. Es decir, lo que yo he intentado con las ciencias de la persona es repensar las ciencias humanas justamente desde el ideal de la unidad. De manera que en ese sentido se ve que has manejado mi libro y que de alguna manera has sido un buen alumno mío. O sea que muy agradecido por tus palabras, pero sí, estamos convocados indudablemente al diálogo interdisciplinario, porque al final la persona es la centralidad de nuestra ciencia. Yo digo que tenemos que desterrar de la ciencia el concepto de sujeto y el concepto de individuo, porque, por supuesto, el concepto de cliente, el concepto de consumidor, estos son los conceptos que atraviesan nuestras ciencias, las ciencias de la educación, las ciencias sociológicas, las ciencias, la psicología, la psiquiatría. Yo invito, es una especie ya de ejercicio casi mnemotécnico, invito en este diálogo interdisciplinar a sustituir esos conceptos por el concepto de persona y acontece algo en el sentido munneriano, es decir, se produce un acontecimiento. Cuando uno sustituye esos conceptos por el concepto de persona, nuestra ciencia, pedagogía, psiquiatría, sociología, historia, nuestra ciencia se ilumina con una nueva luz. Porque la persona, indudablemente que es todo eso, pero es mucho más que eso. La persona es mucho más que ese sujeto científico, que ese consumidor o que ese individuo del que hablan las ciencias. Es mucho más que eso. ¿Y qué es eso mucho más? Pues simplemente es persona. Y cuando uno pone la centralidad en la ciencia a la persona, la ciencia se ilumina. No solo, diríamos, claro, tenemos que sacarnos el complejo que tenemos en la ciencia. El complejo de no nombrar a la persona. Y convencido de que se transfigura, no solo se transforma, sino que se transfigura nuestra ciencia cuando vemos a cada párrafo que leemos persona y no leemos sujeto, no leemos individuo, mucho menos objeto, que es como la suelen tratar en general las ciencias de la naturaleza, sobre todo, cuando se equiparan a un objeto de investigación. La ciencia se transfigura cuando leemos persona. Es un poco mi descubrimiento, entre comillas, cuando puse en correlación a todas las ciencias humanas. En este libro de Ciencia de las Personas. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Viendo que ya son las 7:30, me parece que ya es oportuno dar por terminada este hermoso encuentro. Ha sido realmente un gusto escucharte, José Luis, y creo que ha sido muy rico también el conversatorio que hemos tenido después, donde has tenido la ocasión para desarrollar un poco más las ideas que planteaste, pero también de escucharnos entre todos nosotros, que estamos convocados por este ideal personalista, y para escuchar nuestras propias observaciones, propuestas, ¿no? Ideas. Y ha sido realmente un encuentro, me parece, muy fructífero. Hemos sido casi 40 personas, que es una cantidad digamos, que para mí no era esperable. Yo no esperaba tantas personas, pero me ha llenado de alegría, sobre todo porque tantas personas pueden escucharte a vos, José Luis, y compartir con vos las reflexiones. Y también algo muy llamativo es la diversidad de países, ¿no? Desde los cuales nos hemos conectado. Así que la verdad que ha sido un encuentro internacional y es lindo ver que en tantos lugares del mundo tenemos estas mismas preocupaciones que nos convocan, ¿no? Cómo hacer de nuestro mundo un mundo más humano, un mundo mejor, por más utópico que sea, por más romántico, por más quijotesco
que parezca, para ser humanos, esa es la tarea que nos define como seres humanos, ¿no? La de tratar de hacer nuestro mundo un mundo mejor. Con lo cual, muchísimas gracias, José Luis. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les mando un cariñoso abrazo, especialmente a mis amigos que están ahí detrás de la pantalla. Bueno, muchas gracias. Hasta luego a todos. Adiós. Cuídense. Igualmente, cuídense mucho. Feliz día, gracias.